Muy buenas y bienvenidos a Road to Excellence. En el vídeo que haremos hoy tratará de un ejercicio de mates, más en concreto sobre derivadas integrales. El ejercicio nos pide encontrar una función polinómica de grado 3 tal que corte con el eje de las ordenadas en el punto 0,5, que la recta tangente a esa función en el punto de abscisa x igual a 1 sea horizontal y que g2' de x sea igual a 2x más 1. Y el apartado B nos pide comprobar que la función f de x tiene una raíz en x igual a 2 y que es estrictamente creciente en el intervalo 0,4. Además nos pide utilizar esta información para calcular el área determinada por la función f de x, el eje de las abscisas y las rectas x igual a 0 y x igual a 4. Para el primer apartado debemos de alguna manera poder organizar toda esta información que nos están dando. Si nos dice que la función corta el eje de ordenadas en el punto 0,5, quiere decir que en el corte con el eje y, la x vale 5, o lo que es lo mismo, g de 0 es igual a 5. Si además esta recta g de x, la pendiente es horizontal en x igual a 1, nos quiere decir que la pendiente es igual a 0, como una recta horizontal, por lo que también se puede escribir como g' de 1 es igual a 0. Una vez tenemos toda esta información, nos dan además g2' de x y nos preguntan cuál es la función con las condiciones que nos han dicho antes. Sabemos que para pasar de las derivadas de las funciones a sus funciones originales tenemos que integrar, por lo que si integramos una vez g2' de x tendremos g' de x, que si la volvemos a integrar tendremos g de x. Si integramos en primer lugar g2' de x para poder obtener g' de x, el resultado de esta integral nos da x al cuadrado más x más k, que es la constante de integración. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esta k? Imponiendo una de las condiciones que hemos escrito antes. Si g' de 1 es igual a 0, encontramos que este parámetro k es menos 2. Y de esta forma ya tenemos que g' de x es x al cuadrado más x menos 2. Para poder encontrar la función que nos pedían original, tendremos que volver a integrar esta g' de x como hemos encontrado. En este caso, la integral nos da x al cubo partido 3 más x al cuadrado partido 2 menos 2x más c. Otra constante de integración, igual que pasaba con la primera integral. Que además, con esta información que nos daba el ejercicio, finalmente calculamos que la c vale 5 y que la función de tercer grado que nos pedían es g de x igual a x al cubo partido 2 más x al cuadrado partido 2 menos 2x más 5. Para el segundo apartado nos pide comprobar que la función, otra función f de x igual a menos x al cubo más 6x menos 16 tiene una raíz en x igual a 2 y que es estrictamente creciente en el intervalo 0,4. Y además calcular el área delimitada por la función, el eje de abscisas y las rectas x0 y x4. Como siempre hacemos en estos ejercicios, lo ideal es hacerse una gráfica de la función o un pequeño esbozo. En este caso esa gráfica es un poco complicada, pero sabemos que se trata de una ecuación cúbica y podemos, hacernos una idea de cómo va a ser, que generalmente solemos decir que las ecuaciones cúbicas tienen una forma de montaña rusa. Para comprobar si la función tiene una raíz en x igual a 2, simplemente sustituiremos x2 en la función para comprobar que el resultado nos da 0. Si lo sustituimos, efectivamente comprobamos que el resultado es 0, por lo que podemos afirmar que una raíz de esa función se encuentra en x igual a 2. ¿Cómo podemos comprobar si es estrictamente creciente o no en ese intervalo que nos dicen, en el 0,4? Para eso podemos ver cómo es la derivada en ambos extremos del intervalo para hacernos una idea de lo que está pasando entre medio. La derivada de la función menos x al cubo más 6x al cuadrado menos 16 es menos 3x al cuadrado más 12x, que evaluada en x0 y en x4 nos da 0. Esto quiere decir que en los extremos de los intervalos la derivada es una recta horizontal, ya que la pendiente es 0. Aún así, con esta información no podemos saber si es estrictamente creciente o decreciente, pero cogiendo un valor que esté entre ese intervalo y conociendo su derivada podemos saber si es creciente o no. Calculamos, por ejemplo, la derivada de la función en x igual a 1 y vemos que el resultado es positivo, por lo que podemos afirmar que en el intervalo 0,4 la función es estrictamente creciente.
Y por último nos piden calcular el área delimitada por la función, el eje de abscisas y las rectas x0 y x4. Sabiendo que la función en los intervalos 0 y 4 es creciente y que tiene además esa función una raíz en x igual a 2, tenemos que tener en cuenta que habrá una parte de la función que será positiva y otra negativa. Por lo que si calculamos la integral de la función entre ese intervalo, entre 0 y 4, el resultado nos dará 0. Esto pasa debido a que la función es simétrica respecto al eje x en ese intervalo, por tanto habrá que separarla en dos. El área total entonces será la suma de la integral de la función evaluada entre 0 y 2 y la integral de la misma función evaluada entre 2 y 4. La integral de la función es menos x elevado al 4 partido 4 más 2x al cubo menos 16x, que evaluada entre 0 y 2 nos da 20. Mientras que el resultado de la segunda integral será la misma, pero evaluada esta vez entre 2 y 4, dándonos también un valor de 20 unidades cuadradas. Y todo esto finalmente, como hemos dicho que el área total es la suma de las dos áreas, el área total delimitada por la función y las rectas del enunciado será de 40 unidades cuadradas. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayan quedado claros los conceptos que a veces son complicados de entender. Si os gustaría que resolviera algún tipo de ejercicio en particular sobre estos temas, dejádmelos en los comentarios y los intentaremos resolver. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.